Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo 13, Bazaar. En nuestro octavo día en el continente Vegarit, bajamos de la plataforma de roca y nos dirigimos a Bazaar. Desde nuestro punto de vista, la ciudad se parecía un poco a una dona. El gran lago redondo en el medio estaba rodeado por un anillo de escarcha blanca, carpas y edificios, con una pequeña área verde en las afueras. Ahora que lo pienso, no había comido nada dulce en un tiempo. Por fin estamos aquí, suspiró el Inalís. Eso fue una gran caminata, debo decir. Sí, no es broma. Parece que cubrimos mucho terreno en la última semana. Supongo que los monstruos lo hicieron sentir incluso más largo de lo que era. El suelo en esta área no era solo arena. Aquí había suelo real, aunque su color marrón rojizo sugería que no era particularmente rico, y las llanuras estaban salpicadas de grandes rocas y algunas plantas secas. En realidad, me recordó un poco al continente demoníaco. Al menos era más fácil caminar. Y la temperatura era mucho menos extrema aquí. Había una gran diferencia en el clima en comparación con el desierto al otro lado de esa plataforma rocosa. Cuando llegamos a las afueras de Bazaar, ya era de noche y los murciélagos comenzaban a revolotear por el cielo. Sin embargo, no se balanzaron para atacarnos, y no había ninguna súcubo acompañándolos. Eran murciélagos ordinarios. Aún así, podría haber otros monstruos acechando, incluso si ahora estuviéramos cerca de la ciudad. Nos mantuvimos alerta mientras nos acercábamos. Justo cuando nos acercábamos, se escuchó un grito desgarrador en algún lugar cercano. Al reconocer la llamada de un grifo, los dos nos tensamos instantáneamente. ¿Viene por nosotros? No, no lo creo. Están peleando allí, ¿ves? El Inalís estaba mirando algo delante de nosotros, pero no pude distinguir lo que estaba mirando. ¿Quién es? No podría decirlo. Avanzamos con cautela en dirección a la ciudad. Muy pronto, vi a un pequeño grupo de personas luchando contra un grupo de grifos más adelante. Había 4 humanos y 5 de los monstruos. Bueno, había 6 humanos, pero 2 de ellos yacían inmóviles en el suelo. De los 4 supervivientes, uno estaba agachado y agarrándose la cabeza en lugar de luchar. En otras palabras, fueron 3 contra 5. Los humanos superados en número se defendían de los grifos con espadas grandes. Eran un grupo bien coordinado, pero era obvio que comenzaban a cansarse. ¿Deberíamos ayudarlos, el Inalice? Ella se encogió de hombros sin comprometerse. Te lo dejo a ti. Hagámoslo entonces. Abandonarlos probablemente me dejaría un mal sabor de boca. No vi ninguna razón para no acudir al rescate. Está bien. Cúbreme. Entiendo. El Inalís ya estaba corriendo hacia adelante. Mientras se acercaba, disparé una onda expansiva contra un grifo que estaba en el aire. Mi hechizo fue un golpe directo, el monstruo se había centrado en los enemigos que tenía enfrente. La explosión no fue suficiente para matarlo instantáneamente, pero lo envió rodando al suelo, rociando plumas en todas direcciones. El Inalice saltó sobre la bestia caída y la apuñaló en el cuello con su espada. Lancé más hechizos de viento en rápida sucesión. Mi segundo objetivo cayó de una sola explosión, pero el tercero logró evadir mi hechizo. Las criaturas estaban al tanto de mis ataques en este punto, pero también tenían guerreros armados frente a ellos, y el Inalice estaba bloqueando su camino hacia mí. Era libre de lanzar tantos hechizos como quisiera sin temor a represalias. Fue como disparar pescado en un barril. ¡Kia! Una vez que eliminé a 4 de los monstruos, el último trató de huir. Lo rematé con un cañón de piedra en la parte trasera. Nunca fue inteligente dejar en libertad a una bestia herida y desesperada. Con la batalla terminada, el Inalice y yo enfundamos nuestras armas y nos acercamos al grupo de guerreros. ¿Se acabó? El hombre que había estado agachado y temblando finalmente levantó la cara. Después de mirar nerviosamente alrededor del área, sonrió con evidente alivio. Los guerreros que habían estado luchando contra los grifos se volvieron y se le acercaron. Poniéndose de pie, el hombre inmediatamente comenzó a gritarles. ¿Por qué están parados? Tú,
Sal y empieza a buscar. El guerrero al que se había dirigido asintió con la cabeza e inmediatamente salió corriendo. Dios mío, qué desastre, murmuró el hombre. ¿Qué diablos estaba haciendo una manada de grifos hasta aquí, de todos modos? Sacudiendo la cabeza, se volvió y se acercó a nosotros con los otros dos guerreros a su lado. Su ayuda fue muy amable, viajeros. Permítame expresarle mi gratitud. El hombre vestía un turbante y una túnica roja debajo de una especie de túnica amarilla delgada. Había un pequeño punto rojo en medio de su frente. Tenía un bigote largo y delgado, pero no lo hacía parecer especialmente imponente. Me pareció más tímido, la imagen misma de un estereotipado comerciante del desierto también. Eso estuvo bien para mí. Bueno, parecía que estabas en algún problema, le dije. No podríamos simplemente abandonarte. La mayoría de la gente ciertamente lo habría hecho. El hombre estaba hablando en la lengua del dios luchador, así que le respondí de la misma manera. Afortunadamente, pareció entenderme muy bien. Esa fue una señal esperanzadora. Que las bendiciones del viento te bendigan a ti y a los tuyos. Con esas últimas palabras, el hombre se volvió rápidamente y caminó hacia sus compañeros caídos. No es del tipo más expresivo, entonces. Los otros dos miembros de su grupo eran combatientes que vestían una armadura roja y una prenda gruesa similar a una falda alrededor de la cintura. Estaban más equipados que el guerrero promedio del continente central. Las armas en sus caderas eran espadas grandes y curvas con hojas gruesas de más de 1 metro de largo. A menudo había visto cimitarras similares en el continente demoníaco, de hecho. Probablemente fueron efectivas contra monstruos más grandes. Aún así, armas y armaduras tan pesadas no eran ideales para luchar contra monstruos ágiles como grifos. Quizás esa era parte de la razón por la que habían estado luchando. No veo magos con demasiada frecuencia en estas partes. El que habló primero fue un hombre enorme con un parche sobre el ojo izquierdo y un tatuaje cubriendo su rostro. Medía casi 6 pies de alto y probablemente alrededor de 40 años, obviamente un veterano experimentado. Hola, jefe. ¿Esa chica es una súcubo? La otra guerrera era una chica de piel morena clara que miraba a Elina Lice. No podía ver mucho de ella debajo de la armadura, pero parecía musculosa. Habría adivinado que tenía 20 años. ¿Qué está diciendo, Rudeus?, preguntó Elina Lice en la lengua humana, luciendo un poco confundida. Ella no hablaba el idioma local aquí. Se pregunta si eres una súcubo, le dije, también en lengua humana. Bueno, supongo que sí. En cierto modo. ¡Guau! Ella lo admite. Dicho esto, no tengo el hábito de esparcir malos olores por todas partes. Te lo sigo diciendo, huelen muy bien para mí. El enorme hombre se volvió hacia su compañera y la golpeó en la cabeza. No seas idiota. ¿Qué clase de súcubo viaja con un hombre? Tienes valor para insultarlos después de que salvaron nuestras vidas. La mujer gimió lastimosamente en respuesta. ¡Au! Pero jefe. Dijiste que una chica que aparece cuando hay murciélagos alrededor tiene que ser una súcubo. Me costó un poco comprender lo que estaba diciendo. Quizás su acento era realmente fuerte. Pude distinguir las palabras, pero no fue fácil. Esta es exactamente la razón por la que te llaman cabeza dura, chica. El hombre, por otro lado, habló con más claridad. No sabía si hablaba con más fluidez la lengua del dios de la lucha o qué, pero lo entendí mucho más fácilmente. Suspirando, se volvió hacia Elina Lice para disculparse. Lo siento, señorita. No pretendíamos ofender. Carmelita aquí es una especie de idiota, eso es todo. Elina Lice miró incómoda en mi dirección. No tenía idea de lo que le estaba diciendo el hombre. ¿Qué es esto ahora?, ella me preguntó. ¿Está intentando hacer algo conmigo o algo así? No. Se disculpa porque la mujer te llamó súcubo. Ah, ¿eso es todo? Bueno, diles que no me ofendí en absoluto. Elina Lice dirigió su sonrisa más brillante al gran hombre, lo que provocó que se sonrojara ferozmente. Ella dice que no le importa, agregué amablemente. No, ¿no es broma?
No habla nuestro idioma o algo así. No. Sin embargo, puedo interpretar para ella. El hombretón estaba mirando abiertamente a Elinalice ahora. No fue difícil adivinar lo que podría estar pensando. Esa es una buena mujer allí, o algo por el estilo. Quizás es una lástima que tenga el pecho plano. A Elinalice no pareció importarle los ojos. En todo caso, parecía un poco orgullosa de que la comieran con los ojos. Supongo que ya estaba acostumbrada. Apartando la mirada de Elinalice, el hombre me miró de nuevo. Mi nombre es Balivadom. Gracias de nuevo por tu ayuda, extraño. Soy Rudeus Greirat, y ella es Elinalice. Entiendo. Bueno, si alguna vez necesitas algo. Oigan. ¿Por qué se detiene, ustedes dos? Gritó el hombre del bigote con el que habíamos hablado antes, interrumpiendo al guerrero a mitad de la frase. Necesitamos encontrar esa carga ahora. Vaya, lo siento. Me tengo que ir. Estoy seguro de que nuestro empleador también te recompensará más tarde. Balivadom y Carmelita corrieron hacia su jefe. Los tres tuvieron una breve conferencia, luego se dividieron en dos grupos y salieron corriendo en diferentes direcciones. Se fueron en un instante. ¿Qué? Se están yendo. Esperaba un poco más de gratitud, dijo Elinalice. Podía entender cómo se sentía, pero no habíamos entrado en esto esperando una recompensa. Parece que también dejaron atrás a sus heridos. Miré a los combatientes caídos, listo para lanzar uno o dos hechizos de curación. Oh. Están muertos. Ahora que lo pienso, los supervivientes ni siquiera habían intentado ayudarlos después de la batalla. Probablemente sabían muy bien que se habían ido. Esta era todavía muy joven, pobre. Uno de los muertos era una adolescente, tal vez de 18 años. Había un enorme agujero en su frente donde el afilado pico de un grifo la había golpeado. Ella debe haber muerto instantáneamente. Me pregunto si dejar a los muertos donde cayeron es una tradición en este continente. Ningún aventurero decente haría tal cosa. Bueno, esas personas no me parecían aventureros. Como su grupo había desaparecido, quemé los cuerpos con mi magia y los enterré yo mismo. Parecía un poco desalmado, la forma en que los habían dejado aquí. Ese tipo Balivadom había prometido que seríamos recompensados más tarde, pero ni siquiera sabíamos el nombre de ese tipo del bigote. ¿Y cómo se suponía que iban a venir a buscarnos si no sabían quiénes éramos? Esperaban que los localizáramos y exigiéramos un pago o algo así. Bueno, lo que sea. No es como si hubiera intervenido con la esperanza de una gran recompensa o algo así. Tendría que satisfacerme por haber hecho mi buena obra del día. Vamos, supongo. De acuerdo entonces. Los dos caminamos hacia Bazar. Cuando llegamos a la ciudad propiamente dicha, el sol se había puesto. Sin embargo, el lugar estaba sorprendentemente bien iluminado, había grandes hogueras por todas partes, como las que se ven en una feria. El suelo alrededor de estas hogueras estaba cubierto de alfombras de algún tipo. La gente se sentaba en ellas en grupos, comiendo felizmente y divirtiéndose entre ellos. En realidad, me recordó a un gran picnic para ver las flores de cerezo. Todos parecían tener turbantes en la cabeza. Los colores y patrones de sus ropas diferían ampliamente, pero muchos de ellos me recordaron la ropa tribal que había visto en el continente demoníaco. Elinalice y yo íbamos a sobresalir como pulgares doloridos. No es que realmente importara. Tengo un poco de hambre, ¿tú no? Sí, supongo. Ver a todos festejando a nuestro alrededor hizo que nuestros estómagos gruñeran lo suficientemente rápido. Aún así, primero teníamos que encontrar un lugar donde quedarnos. Sin embargo, mientras buscaba una posada, un hombre se acercó y nos llamó. «Hey, ustedes dos. ¿Buscando comida? Puedo dejárselas por solo 3 cinza ahora mismo». Por el sonido de las cosas, su grupo estaba vendiendo las porciones sobrantes de una gran comida que habían preparado. Decidimos aceptar la oferta. Después de todo, no se podía pensar con el estómago vacío. Una vez que nos acomodamos en la alfombra, el hombre que nos había llevado allí extendió su mano expectante. Voy a tener que pedirles que paguen por adelantado, amigos.
Ya cocinamos la comida, ¿ven? Saqué 3 monedas de bronce y se las entregué. Los examinó con recelo. ¿Qué demonios son estas cosas? Monedas de bronce del reino de Asura. ¿El reino de qué ahora? No puedo usar estas cosas, amigo. Como temía, parecía que el dinero del continente central no era bueno aquí. Realmente tenía sentido. Había planeado cambiar mi moneda en algún lugar, pero aún no habíamos tenido la oportunidad. ¿Qué tal esto, entonces? Mientras trataba de averiguar mi próximo movimiento, el Inalice dejó caer algo más en la palma del hombre. Era un pequeño anillo dorado. Lo sostuvo en alto y lo examinó de cerca, luego asintió felizmente y se fue a buscar a otro cliente. Es mejor simplemente hacer trueques en situaciones como esa, explicó el Inalice. Esos eran esos instintos veteranos en acción de nuevo. Había descubierto el movimiento correcto casi al instante. Me alegro de tenerte cerca, el Inalice. Tú realmente sabes tus cosas. No hay necesidad de halagos, querido. Nos acomodamos en la alfombra para esperar nuestra comida. Esto me trajo algunos recuerdos muy antiguos de mi vida anterior en Japón. No había estado haciendo mucho sentado en el suelo últimamente. Aquí van, amigos. No habíamos hecho un pedido ni nada, pero nuestra comida llegó de todos modos. El plato principal era una sopa espesa de frijoles blancos con algunos trozos misteriosos, pero teníamos carne picante al vapor a un lado. También había una extraña fruta tropical con un sabor ligeramente amargo, que habían cubierto con una salsa dulce de algún tipo. La sopa dulce, la carne picante y la fruta ácida formaban una combinación interesante. La comida parecía un poco escasa en el departamento de carbohidratos, pero una vez que comencé, me encontré disfrutándola mucho. La sopa estaba particularmente buena. Los misteriosos trozos blancos que flotaban en él resultaron ser arroz, en lugar de carne. ¿Entonces era una especie de papilla de arroz? No esperaba encontrar arroz aquí, de todos los lugares. No podía haber arrozales en este clima, por lo que tenían que cultivarlo en suelo seco. Escuché que era posible, aunque más difícil de lograr. Definitivamente fue una sorpresa agradable, y terminé engulléndome la sopa en poco tiempo. Mi amor por el arroz solo se había fortalecido con los años. El solo hecho de tener una taza en mi vientre me hizo sentir invencible, como si estuviera listo para conquistar el mundo. Tendría que ver si era posible cultivar arroz en los territorios del norte de alguna manera. Si le enseño a Aisha los conceptos básicos de la siembra de cultivos, tal vez podría poner un pequeño campo en nuestro jardín. Por otra parte, probablemente no sería correcto convertir a mi hermana pequeña en una trabajadora agrícola para mi propio placer. Oh. No te quejas por la comida por una vez, Rudeus. Eso es inusual. Bueno, fue mejor de lo que esperaba, honestamente. Incluso terminé pidiendo segundos. Nunca me quejé de la comida de Sylphie ni nada, solo para ser claros. Pero el arroz definitivamente ocupaba un lugar especial en mi corazón. Si solo tuviera algunos huevos y salsa de soya para acompañarlo, todo sería perfecto. Siempre podría asaltar un nido de garuda por los huevos, ¿verdad? Básicamente, eran gallinas gigantes, después de todo. Eso acaba de dejar solo la salsa de soya. Quizás este continente me sorprendería de nuevo, y encontraría algunas a la venta en el mercado. Entonces, veamos si no podemos encontrarnos una posada. Pero, por supuesto, no estábamos aquí de vacaciones. Si tuviéramos un poco más de tiempo después de salvar a Paul, tal vez podría seguir con este pequeño proyecto paralelo. Ahora no era el momento. Bien, dijo el Inalís. Creo que es mejor que dejemos la búsqueda de un guía hasta mañana. La mayoría de los comerciantes que nos rodeaban ya estaban cerrando y volviendo a casa. Las hogueras se apagaban una a una y la gente parecía prepararse para irse a la cama. Me pareció un poco temprano, pero estaba claro que no íbamos a poder contratar a nadie esta noche. Al ver al hombre que nos había vendido nuestra comida antes, lo llamé. Perdóneme. ¿Hay posadas por aquí? ¿Posadas? ¿De qué estás hablando? Duerme donde quieras. Interesante. Aparentemente, los visitantes de Bazar que no habían traído su propia tienda de campaña simplemente dormían bajo las estrellas.
Sin embargo, siempre podríamos hacernos un refugio con mi magia. ¿Dónde deberíamos asentarnos, entonces?, preguntó él Liz. Parece que la gente se está agrupando más cerca del agua. Está bien, entonces, alejémonos un poco de la multitud. Los dos escogimos nuestro camino por un tiempo. Luego encontramos un buen lugar abierto a medio camino entre dos tiendas más grandes. Había guardias merodeando fuera de ellas, por lo que probablemente no tendríamos que preocuparnos por los ladrones. Esta vez hice nuestro refugio en el lado más grande. La creación tardó más de lo habitual, pero tendríamos más espacio para pasar la noche. Una vez que saliera el sol, probablemente haría un calor brutal aquí muy rápido, por lo que no lo usaríamos por más tiempo. Uf. Bueno, al menos llegamos tan lejos, ¿verdad? Hasta aquí todo bien. Dejando nuestras bolsas al suelo, nos permitimos dar un suspiro de alivio. Aún así, solo estamos a mitad de camino. Asegurémonos de mantenernos alerta. Lo primero es lo primero, asintió Liz. Mañana compraremos las provisiones que necesitamos y nos encontraremos un guía. Pasamos unos minutos repasando rápidamente nuestras prioridades. En primer lugar, necesitábamos cambiar nuestro dinero, comprar provisiones, confirmar la ruta a Rapan y contratar un guía. También nos tomamos un poco de tiempo para mantener nuestro equipo. Liz limpió su espada y escudo, y revisé nuestro equipo de protección por si hubiera algún daño. Esto era solo una parte de nuestra rutina diaria a estas alturas. Después de unos minutos, terminamos y extendimos las pieles que usamos para nuestra ropa de cama. Pero justo cuando estaba a punto de irme a dormir, Liz se puso de pie. Está bien, entonces saldré un rato. ¿Qué? ¿Está corriendo a la tienda de conveniencia o algo así? ¿Para hacer qué? Liz sonrió ante la pregunta. Para recoger a un hombre. En otras palabras, iba a reiniciar el temporizador de su maldición. Todavía tienes un poco más de tiempo, ¿no? La maldición de Liz se aceleraba cada 2 o 4 semanas. El implemento mágico de Cliff duplicó con creces ese plazo, por lo que estuvo bien durante al menos un mes entre encuentros. Solo habían pasado 2 semanas desde que nos fuimos, y probablemente estaba comenzando a tener algún efecto en ella, pero aún no era urgente. Eso es cierto. Pero voy a contratar a alguien de todos modos, mientras estemos aquí. Correcto. Este viaje iba a durar como mínimo 3 meses. Dado lo inseguros que estábamos sobre lo que nos esperaba, probablemente 4 meses era una estimación más probable. Incluso en el mejor de los casos, Liz necesitaría acostarse con alguien al menos una vez en ese tiempo. No había forma de evitarlo. Bien entonces. Supongo que te veré más tarde. Sí, volveré eventualmente. Sin embargo, no me esperes despierto. Duerme hasta tarde. Bueno, está bien. Pero no hablas el idioma aquí, ¿verdad? Eso no será un problema. Este tipo de cosas funcionan de la misma manera en cualquier lugar al que vayas. Con eso, Liz dejó el refugio y se dirigió a la ciudad. A la mañana siguiente, me desperté con los gritos de ataque de hormigas. Cuando un ejército de hormigas falange descendió sobre la ciudad. Y luego me desperté de verdad. Por una vez, había dormido toda la noche y mis sueños habían sido en su mayoría agradables. Recordé uno que involucró a Aisha y Norn exigiendo que las cargara sobre mis hombros. Cuando levanté a Norn allí, Aisha se enfurruñó, y cuando cambié a Aisha, Norn comenzó a llorar. Pero finalmente, Sylvia apareció y se apoderó de su premio, mis hombros, para ella. La reprendí gentilmente, explicándole que todos deberían turnarse, pero ella respondió, qué lástima. Este es mi asiento ahora. Nadie más puede usarlo. Mis pobres hermanas empezaron a llorar miserablemente, por supuesto. Sylvie era una mujer adulta cuando apareció por primera vez en el sueño, pero se convirtió en una versión de sí misma de 7 años una vez que la puse sobre mis hombros. Fue un lindo sueño. Cuando me desperté y lo recordé, me encontré sonriendo. Hoy sentí que iba a ser un buen día. Al mirar, vi a Liz profundamente dormida, con una expresión de satisfacción en su rostro. Parecía que se había divertido anoche. Fue bueno saberlo,
aunque me sentí un poco mal por Cliff. En las horas de la mañana, Bazaar se había transformado por completo. El silencio de la noche dio paso a una explosión de comercio animado. Los comerciantes extendían sus mercancías fuera de sus tiendas y llamaban en voz alta a todos los que pasaban. Tengo melones grandes y jugosos aquí. Última oportunidad, amigos. Todos se han ido mañana. Garras de grifo aquí. 30 cinzas y compras ahora. ¿Alguien tiene tela de nania? Tengo fruta tokotsu para intercambiar. Los vendedores gritaron sus precios, mientras que sus posibles clientes respondieron a gritos las ofertas con la misma fuerza. Algunos intercambiaban moneda, pero muchos también hacían trueques. La multitud del mercado parecía extenderse a nuestro alrededor hasta donde alcanzaba la vista. Aquí y allá, vi que estallaban riñas o peleas a puñetazos, pero parecían ser disputas entre comerciantes, más que algo realmente peligroso. Tengo botellas de vidrio de Vega. No los llevaré más al este. ¿Alguien necesita abastecerse? Los productos de vidrio, en particular, parecían ser un foco de comercio. Tuve que asumir que era una industria importante en esta región. Un comerciante tenía estantes y estantes llenos de contenedores rectangulares, con intrincados símbolos tallados en su superficie, parecían un poco elegantes botellas de whisky. Algunos eran de colores brillantes, pero todos eran notablemente suaves y claros. El continente central también tenía vidrio, pero solía ser delgado y solo semitransparente. Escuché que las partes más ricas de Asura tenían artesanos que hacían buen vidrio, pero esta región probablemente producía material de calidad real. Por supuesto, incluso este vidrio no era comparable a lo que me había acostumbrado en Japón, pero algunas de sus piezas obviamente estaban hechas a mano con cuidado. Me sentí tentado a comprar algo como recuerdo. Rudeus, no vinimos aquí a comprar regalos. Sí, lo sé. Mientras el mercado bullía a nuestro alrededor, el Inalice y yo nos pusimos a trabajar en nuestra lista de cosas por hacer de la noche anterior. Primero que nada, necesitábamos dinero. La moneda por aquí parecía ser el cinza, algo que no me resultaba familiar, que en cierto modo era emocionante. En el continente central, todos tendían a usar nombres simples como monedas de oro. Sin embargo, la moneda en sí no era particularmente diferente de cualquier otra. Era solo una pequeña pieza de oro redonda con un diseño mal estampado en su superficie. Había visto algunos de estos antes, de hecho, cuando pasaba por Puerto del Este con Eris. Vendimos algunas de las cosas que habíamos traído con nosotros y conseguimos una buena cantidad de esta moneda local. Parecía que el trueque era muy común aquí, pero siempre era inteligente tener algo de dinero en efectivo en el bolsillo. Las cosas que habíamos traído del continente central tenían muy buenos precios. Para mi sorpresa, algunos cortes baratos de cecina se vendieron por 3 veces lo que habíamos pagado por ellos. Podríamos haber podido negociarlos aún más si lo hubiéramos intentado. Sentí que había una oportunidad de ganar algo de dinero real, vendiendo carne aquí y comprando vidrio para venderlo en Ranoa. Pero tratar de ganar dinero con ese teletransportador solo estaba buscando problemas. Por ahora, nos aseguramos alrededor de 5.000 cinza para pagar nuestras necesidades a corto plazo. No estaba seguro de cuánto terminaríamos necesitando, pero nuestra cena de ayer solo había sido 3 cinza. Probablemente estaríamos bien por algún tiempo. Con nuestro problema de dinero resuelto, comenzamos a recopilar información sobre Rapan. Aparentemente era una ciudad importante, así que esto no fue difícil. Como nos había asegurado Nanaoshi, aparentemente se trataba de un viaje de un mes hacia el norte. También pregunté por el camino allí, solo para tener una idea de a qué nos enfrentábamos. Entonces, la ruta habitual es atravesar la región de Encos y tomar el camino más largo alrededor del desierto, pero ha habido muchos bandidos por ese camino recientemente, por lo que no es seguro. Los comerciantes más inteligentes están atravesando el desierto de Ucho en estos días. Dirígete hacia el este hasta que llegues al marcador, luego dirígete hacia el norte hasta el oasis. Desde allí, es un camino sinuoso hacia el oeste por un tiempo. Una vez que vea las montañas Kara, manténgalas a su izquierda y diríjase hacia el norte hasta el siguiente oasis. A partir de ahí, el desierto es un poco menos brutal hacia el este. Ábrete camino a través de eso lo más rápido que puedas. Luego dirígete hacia el noroeste para reincorporarte al camino normal. Fue agradable recibir una respuesta tan detallada,
pero nada de esto significó nada para mí. Había muchas referencias a lugares específicos que no conocía, la mayoría de los cuales sonaban como montañas genéricas o zonas desérticas. Recibí el mensaje básico de que había 2 rutas para elegir, pero si intentáramos seguir cualquiera de ellas, probablemente nos perderíamos. ¿Hay mapas de esta zona a la venta o algo? Yo pregunté. Los mapas no siempre fueron confiables, pero ayudaron. Por lo general, al menos podría tener una idea general de dónde estaba. Eso siempre fue reconfortante. Mapas. ¿Quién diablos se molestaría en hacer algo así? No parecía que tuviéramos mucha suerte en este frente. Este continente aún no había encontrado a su Ino Tadataka. Nota. Ino Tadataka, topógrafo y cartógrafo japonés que realizó el primer mapa de Japón completo, usando las técnicas modernas de topografía en el año 1878. Claramente necesitábamos encontrarnos un guía confiable, después de todo. Bien entonces. ¿Sabes dónde podemos encontrar a alguien que pueda guiarnos a Rappan? Supuse que esto no sería un problema, pero... Estoy seguro de que hay gente que conoce el camino, pero aquí no encontrarás guías que busquen clientes. Esta ciudad es más una estación de paso en el camino. Espera, ¿de verdad? Sí. Quiero decir, normalmente quieres viajar entre los centros comerciales más grandes, ¿verdad? Ah, ya veo. Eso tenía sentido, ahora que lo pensaba. ¿Por qué no me había dado cuenta de que esto podría ser un problema antes? El Inalice había asumido que encontraríamos un guía con bastante facilidad, pero su experiencia realmente no se aplicaba aquí. Cuando visitaba una tierra desconocida por primera vez, siempre comenzaba en ciudades fronterizas donde los viajeros eran comunes. Pero esta vez, usamos un teletransportador para saltar directamente al medio del continente. Esa diferencia nos había desconcertado. Las cosas ya no iban según lo planeado. Aún así, no tenía sentido entrar en pánico. La vida siempre te lanza algunas bolas curvas. Solo habíamos estado aquí durante 2 semanas, y el viaje normalmente habría durado un año entero. Ese fue un progreso impresionante, no importa cómo se mire. ¿Qué harías normalmente en una situación como esta, el Inalice? Empuje recto por la ruta más corta posible. Sin embargo, para ser honesta, he tenido suficiente de caminar por el desierto por un tiempo. Sí, lo mismo aquí. ¿Qué piensas entonces? Quizás podamos acompañar a un comerciante que se dirija a Rappan. Eso suena como un plan. Veamos si podemos encontrar uno. Aisha había logrado llegar a Ranoa rápidamente haciendo autostop con caravanas de mercaderes. No había ninguna razón por la que no pudiéramos usar el mismo truco. Ni siquiera necesitábamos apresurarnos. Lo único que importaba era llegar a nuestro destino de forma segura. Señor, ¿conocería usted de algún comerciante que esté de camino a Rappan? No habría caravanas buscando activamente guardias aquí, por la misma razón que no se encontraron guías. Pero el Inalice era una aventurera de rango S, y yo era un mago de agua de nivel santo. Si ofreciéramos dinero y nuestros servicios, podríamos encontrar a alguien dispuesto a llevarnos con ellos. Desafortunadamente, el hombre nos dijo que no había mucha gente que se dirigiera a Rappan en general. La mayoría de los comerciantes ambulantes se dirigían a un lugar llamado Kinkara en el este. Sin embargo, había algo de tráfico hacia el norte. Rappan era famoso por sus laberintos, que producían un flujo constante de valiosos objetos mágicos. Si se abasteciera de ellos, podría venderlos a precios más altos en otras ciudades. Algunos comerciantes se ganaban la vida de esa manera. La mayoría de ellos trajeron piedras y cristales mágicos desde el suroeste hasta Rappan, donde vendieron su cargamento y canalizaron las ganancias para comprar artículos mágicos. Sin embargo, no sé si hay alguien así en este momento, concluyó el hombre. Definitivamente obtendremos un montón en unos meses, al menos. Esto no fue muy tranquilizador. Estaba empezando a pensar que sería mejor que nos llevara a esa ciudad del este. Saldríamos de nuestro camino, pero al menos llegaríamos a un centro comercial donde podríamos encontrar un guía. Aún así, intenté preguntar por la ciudad por un tiempo. Casi todo el mundo se dirigía a Kinkara, y después de 1 hora o 2, casi me resignaba a esa ruta. Pero entonces,
Justo cuando me estaba preparando para rendirme, tropezamos con una pista. ¿Oh, Rappan? Entonces querrás Galván. Creo que instaló su tienda en el lado oeste del río. Ve a ver si puedes encontrarlo. El Inalice y yo fuimos inmediatamente a buscar a este Galván. Evidentemente, había hecho su fortuna viajando por la ruta entre Rappan y una ciudad llamada Tenorio, trayendo piedras mágicas a Rappan y recuperando objetos mágicos. La gente decía que viajaba en una caravana de 6 camellos, lo que significaba que ganaba mucho dinero. No hizo falta preguntar mucho antes de encontrar la carpa que estábamos buscando. No era tan grande, pero de hecho había 6 camellos atados al frente. Cuando nos acercábamos, una mujer de piel morena emergió del interior de la tienda. Llevaba una coraza y un abrigo en forma de falda alrededor de su cintura. No se veían sus músculos debajo del equipo, pero se veía bastante fuerte. Me tomó unos segundos darme cuenta de que en realidad se trataba de Carmelita, la misma guerrera que conocimos ayer. Oye, ustedes son esas personas. De ayer. Aparentemente, ella también se acordó de nosotros, aunque pareció sorprendida de vernos. Parecía que el hombrecillo de bigote que habíamos salvado ayer era el mismo Galván. Menos mal que habíamos decidido ayudar. Galván nos recibió con una cálida sonrisa cuando entramos en su tienda. Mis disculpas por lo de ayer, amigos. Nos sorprendió ver que ya te habías ido cuando regresamos. Aparentemente, habían huido para rastrear a sus camellos, que habían huido en el caos, junto con la valiosa carga que llevaban. Regresaron al lugar de la batalla después, solo para descubrir que habíamos enterrado los cuerpos de sus compañeros y desaparecido. Galván afirmó haber pasado mucho tiempo tratando de encontrarnos esa noche. Podrías haber explicado el plan antes de desaparecer, entonces. Aún así, tal vez eso era solo sentido común en un lugar como este. Su carga es lo primero y todo lo demás puede esperar. Debe ser el destino que nos hayas encontrado así. ¿Te importaría unirte a mi caravana como guardaespaldas? De todos modos, había estado buscando contratar nuevos espadachines, por el sonido de las cosas. Eso tenía sentido, ya que ayer había perdido algunos. ¿Qué tal 500 sin Rappan? ¿Qué dices? A juzgar por la forma en que soltó cumplidos por nuestra elegante derrota de los grifos, había tenido esta idea en mente desde el principio. Me pareció recordar que estuvo acurrucado en una bola durante toda la batalla, pero como sea. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Está bien, seguro. Entonces te acompañaremos hasta Rappan. Ah, espléndido. Eso es realmente maravilloso. Incluso estaría dispuesto a firmarles a ambos un contrato exclusivo a largo plazo, si están interesados. Nunca antes había visto a un mago de tu calibre. Haría que valiera la pena su tiempo, se lo aseguro. ¿Qué tal 10.000 cinza al año? No, espera, Balibado me armaría un escándalo. ¿Serían suficientes 8.000? Podría. Las ofertas comenzaban a ser demasiado ambiciosas, así que terminé teniendo que interrumpir. Lo siento, pero tenemos algo de lo que debemos ocuparnos en Rappan. Sin embargo, tendremos en cuenta la oferta. Galván aceptó esto con bastante facilidad. Encontramos nuestro boleto a Rappan. Todo volvió a la normalidad. Fin del capítulo 13.